¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Tenemos poco tiempo para presentar porque ya tenemos los invitados. De hecho, estará en minutos Dionisio Scarpina, el senador nacional por Santa Fe. Le vamos a preguntar si va a ser candidato a gobernador o no, así para que entendamos de qué se trata. Va a estar el ministro de la Producción, Daniel Costamaña. Vamos a hablar sobre todo de las exportaciones y lo que está pasando con la sequía en la provincia. Y después, al final, Sonia Martorano, la ministra de Salud de la provincia. Vamos a hablar de esa cuestión aquí en la provincia y también una pregunta que tiene que ver con política. ¿Va a ser candidata en las próximas elecciones del año venidero o no? Vamos a ver qué nos contesta. En el medio de todo esto, una semana con mucha política afuera. El gobernador está en Estados Unidos, con varias gestiones en la costa este de Estados Unidos. Pero también está en Estados Unidos Maximiliano Puyaro, Felipe Micli y otros legisladores. Una reunión con la OEA, anda buscando crédito. Él ya está preparándose por si es gobernador, quiere tener recursos frescos para la provincia de Santa Fe, así que en eso anda. En el medio, en la provincia de Santa Fe se ha hablado mucho de la pelea con el socialismo, los radicales, qué puede pasar con ese tema. Patricia Bullrich en la ciudad de Rosario. En las próximas horas llega Horacio Rodríguez Larreta al norte, Reconquista, Avellaneda, después en Rafaela. Así que una semana con mucha política, pero vamos a ir rápidamente a un breve intermedio y enseguida ya comenzamos con los invitados. Kini más Mil Millones presenta Los 1000 Actings de Marley. Noticia bomba. Actor muy conocido le propuso casamiento a joven muy joven y le prometió que si gana el Kini más 1000 millones, paga la fiesta y además el viaje a Qatar. Aunque si gana 1000 millones puede pagar 1000 pasajes a Qatar y además la gorra, la camiseta. Kini más 1000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1000 millones. Ya podés jugarlo. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el senador nacional Dionisio Scarpín. Senador, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer realmente. Bueno, senador, justamente en este momento se están discutiendo muchas cosas en el Senado de la Nación. Lógicamente, uno de los temas por estas horas es el tema de la decisión de la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura y las posturas tan disímiles. Y ahora, ¿cómo viven ustedes el microclima? ¿Cómo afecta el trabajo del Senado esto? Porque hay posiciones muy antagónicas, incluso en algunos casos hasta que llevan al lado personal. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, en el Senado nosotros en su momento ya habíamos planteado nuestra posición respecto a este tema de manera muy clara y contundente, en el sentido de que no se puede manipular las instituciones permanentemente, como lo quiere hacer Cristina, como lo quiere hacer el kirchnerismo, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al momento, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Donde se dividió, Cristina divide su bloque del Frente Todos en dos para quedarse con una persona más dentro del Consejo de la Magistratura, que es el órgano en definitiva que decide los jueces a través de un determinado mecanismo que van a trabajar en la República Argentina. Entonces, la Corte para eso. Y nosotros lo habíamos dicho en su momento que tenía que hacerlo. Bueno, por suerte, la justicia actuó y se hizo justicia verdaderamente sobre, este artilugio político que inventaron en su momento, ¿no? El clima dentro del Senado, esto no va a modificar lo que se viene realizando hasta ahora. Las posiciones han sido antagónicas en casi todos los temas. Esto no modifica la situación. Y estamos en un clima donde en el Senado se tratan los temas que quiere Cristina. Lisa y llanamente. Es así, lisa y llanamente. Es muy difícil que pueda tratar otros temas y por eso, hemos tenido pocas sesiones y las sesiones sobre temas básicamente que le interesan al oficialismo y a Cristina. Por suerte, el voto de la ciudadanía en el año 2021 ha dado un mayor equilibrio al Senado. Sí. Hoy esa mayoría abrumadora que tenía el Frente de Todos de 41 senadores, hoy tiene 35, tiene 4 aliados, pero que no están en todos los temas. Entonces, cuando hay temas donde se quiere avasallar determinadas cuestiones, hay un determinado freno. Así que el clima no va a variar por esto, ¿no? Uno de los temas, lógicamente, es el presupuesto. ¿Cuál es la mirada desde la bancada de ustedes con respecto, y especialmente con respecto a Santa Fe, sí, del presupuesto del próximo año? A ver, en primer lugar decir que nosotros queremos que el gobierno nacional tenga un presupuesto. Sí, que no se repita lo de este año. Que no se repita lo de este año.
El año pasado también queríamos que tenga un presupuesto. Los que dinamitaron la aprobación del presupuesto fueron ellos mismos. Primero planteando un presupuesto con un 30% de inflación para este año, cuando se sabía que eso no existía. Y segundo, con un ataque permanente, fundamentalmente de Máximo Kirchner, a un posible acuerdo que ya el año pasado casi estaba logrado entre Massa, que era el presidente de la Cámara, y la oposición, para que ese presupuesto vuelva a las comisiones y realmente se haga un presupuesto en serio, ¿no? Es decir, el año pasado no es que no hubo presupuesto por la oposición, por Juntos por el Cambio, no hubo un presupuesto porque el oficialismo no quiso que hubiera, ¿no? Este año nosotros volvemos con la misma sintonía. Queremos que el gobierno tenga un presupuesto, ¿no? Más allá de que hay algunas cosas que no nos gustan, que vamos a votar en contra seguramente, pero queremos que tenga un presupuesto. Para Santa Fe hay un presupuesto en obras interesante respecto a los ítems de obras que hay. Lo que sí hay que marcar, que nosotros lo decimos, es que la inmensa mayoría, yo diría casi todas las obras, tienen un presupuesto de 3 o 4 años. Que para el 2023, del total del presupuesto de cualquier obra, en general es un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un presupuesto para la Ruta 11, para el año 2023, que es el último año de este gobierno, hay 100 millones y para el 2024 1.700 millones. A ver. O sea, están pateando el problema para el próximo gobierno. Hablando específicamente de la 11, porque la verdad es que la Ruta 11, no solamente que es una ruta muy importante que termina en Paraguay, sino que durante tantos años no se han hecho obras. Yo me acuerdo de usted cuando era intendente, que reclamaba que en muchos casos el gobierno no podía mantener ni cortar el pasto. Sí. Bueno, ¿qué pasa? En algún momento se decía la autovía o transformar en un carril seguro, otro. ¿Qué es lo que se supone que se va a hacer en los próximos años? Bueno, la Ruta 11 tiene presupuesto para los 4 tramos, hablando casi llegando a San Lorenzo hasta Resistencia, ¿no? Sí. Hay 4 tramos que casi todos tienen presupuesto, pero presupuestos bajos, ¿no? ¿Para qué alcanza eso? Para muy poco. El gran trabajo que vamos a tener que hacer los legisladores nacionales, provinciales, presidente de comuna, es presionar para que esos ítems que van a estar en el presupuesto, digamos, realmente tengan un presupuesto más alto y las obras se puedan hacer. En un trabajo que hicimos conjunto, y esto quiero decirlo, con Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente Todos, con Mirabella, también se trabajó con la gente de Vialidad para que haya una partida para la transformación en autovía. Eso se incluyó, que no estaba incluido, se incluyó. Por lo tanto, digo, ahora, la tarea es que esos presupuestos se ejecuten, porque si no pasa como pasa con el puente Santa Fe-Santo Tomé. Sí. Hace 10 años que viene en el presupuesto y no se ejecuta. Entonces, el gran trabajo que tenemos que hacer, y esto quiero decirlo, de todos los legisladores, de los diferentes partidos políticos, es que esos presupuestos para Santa Fe se ejecuten y se puedan incrementar para que las obras se hagan, ¿no? Ahora, senador, la pregunta es ¿cómo se hace? Porque el presupuesto del próximo año dice que tendremos supuestamente 60% de inflación. Y cuando uno mira el arrastre y cómo viene la situación, es posible que lleguemos al 100%, parecería difícil acortar 40 puntos la inflación el próximo año. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros cuestionamos, ¿no? Es decir, se sabe, todas las estadísticas privadas están dando, no sé si el 100, pero un 90, un 80 seguro. Lo que se hizo ahí, desde Juntos por el Cambio, es pedirle al oficialismo que ponga una cláusula que de pasarse más de 10 puntos de ese 60%, tenga que los gastos en exceso por esa inflación tengan que ser aprobadas por el Congreso nuevamente. Eso se logró que se incluya, digo, fue una exigencia de Juntos por el Cambio, el oficialismo lo aceptó, ¿no? Así que creo que ahí hay una salvaguarda, porque si no va a haber 30 puntos de presupuesto de gastos que el Ejecutivo lo va a manejar como quiere, ¿no? Y eso no lo podemos permitir. Senador, le pregunto ahora específicamente sobre temas provinciales, porque he escuchado, a partir de los datos y los índices de pobreza que tiene Santa Fe, el Gran Santa Fe, el Gran Rosario, y usted hablaba de transformar a Santa Fe como un polo productivo cuando lo es. De hecho, uno mira también las exportaciones y lo que pasa en materia productiva, no en toda la provincia, pero usted viene de una región que es por excelencia productiva. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades de que un sistema similar se lleve o se plasme en el resto de la provincia? Mira, hay que planificar.
programas y proyectos que apuntalen al sector productivo con obras de infraestructura. Hoy tenemos un polo productivo pero muy importante en Rosario y determinados polos regionales. El norte tiene muchísimo para dar, muchísimo. Anoche estuvimos acá en Santa Fe, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y lo hablábamos con la gente de la Bolsa, lo que el centro norte puede dar por encima de lo que hoy tiene, y para eso hace falta la presencia del Estado, que apuntale con determinadas inversiones, obras de infraestructura que potencien ese desarrollo. Parques industriales, energía eléctrica y, por supuesto, tratar de trabajar a nivel nacional algunas demandas como ser actualización de algunos regímenes laborales que hay que hacerlo, y la macroeconomía se tiene que estabilizar, pero eso lo dejamos para otro lugar, ¿no? Sí. Pero creo que Santa Fe es un polo productivo, nadie lo puede dudar, digo, en el marco de lo que es la Argentina es un polo productivo importante. Nosotros lo que planteamos, y yo lo que planteo personalmente, es decir, puede dar mucho más todavía. Hay que apuntalar el desarrollo tecnológico, las empresas de base tecnológica, porque hoy hay muchísimas empresas de base tecnológica en Santa Fe que están relacionadas al sector agropecuario. Sí. La maquinaria agrícola está desarrollando tecnológicamente realmente cosas extraordinarias, la biotecnología, todo lo que es la tecnología en pilotos automáticos, bueno, digo, y también la cadena de valor del campo hacia adelante, que es la agroindustria, necesitan determinadas políticas provinciales que tienen que ver muchas veces con obras de infraestructura, digo, para apuntalarse y desarrollarse más de lo que aún está desarrollada. El Polo Rosario viene creciendo, digo, de manera extraordinaria, pero las obras de infraestructura no acompañan ese crecimiento. Y hoy, año tras año, vivimos los conflictos que hay y hay mucho para desarrollarse. Acá en Santa Fe, digo, Santa Ahora, Fe, ¿es cuestión de plata o de decisión política? Una cuestión de decisión política. Hay un presupuesto provincial que es solvente, digo que eso hay que decirlo, pero que también hay recursos nacionales e internacionales que hay que conseguir para apuntalar determinadas obras para el desarrollo, ¿no? Ajá. Le hago una pregunta del plano político. Está llegando Horacio Rodríguez Larreta. Sí. En las próximas horas va a estar en Reconquista, Avellaneda, Rafaela. Sí. ¿Usted lo va a acompañar? ¿Lo va a recibir? Sí, por supuesto. Sí. Yo lo dije personalmente y como grupo. Siempre que haya una persona de Juntos por el Cambio, nosotros la recibimos. Sea Larreta, sea Burri, sea Manes, Morales, Valdés, digo, Macri, todo el arco político de Juntos por el Cambio, obviamente que es al sector donde nosotros pertenecemos, va a ser bienvenido, bien recibido, y obviamente en este caso que llega al norte de Santa Fe es una oportunidad extraordinaria para una persona que quiere ser presidente de los argentinos, plantearle junto con el sector institucional y empresario cuáles son las oportunidades que nosotros vemos para el centro norte de Santa Fe y también las necesidades para que esas oportunidades se puedan dar, ¿no? Entonces, ¿ahí es donde entra la infraestructura? Sí. El reclamo, me refiero al sector de los empresarios. Y por supuesto, a ver, imagínense, vamos al oeste de Santa Fe, ¿no? Con la ruta 95 que está detonada, que después de un montón de gestiones, esfuerzo con las instituciones y la comunidad, ahora parece que se va a arreglar, digo. Pero no se puede desarrollar una región si no tiene una ruta y si no tiene energía, si no tiene agua y si no tiene gas. Digo, son las cosas básicas, ¿no? Más allá de la macroeconomía, de la actualización del régimen laboral, de otras cosas. Pero lo básico es eso. Es decir, si no tenés eso, si no nos arreglan la ruta 11, no hacen una autovía y vos tenés un camión que rompe la mitad del camión para hacer 300 kilómetros hasta Santa Fe, digo, o sea, es muy difícil. Porque lo que hay que entender es cuando una empresa o una persona, una empresa ya instalada, tiene que tomar una decisión de inversión. ¿Dónde invierto? ¿Invierto en el norte, que tengo que transitar por una ruta que está detonada, que tengo deficiencia en internet, que tengo gas natural pero que no lo puedo llevar a mi parque industrial, que tengo alguna deficiencia o sea, ¿dónde invierto? Entonces, una persona que quiere instalar una empresa nueva, ¿dónde la invierto? Y si vos no le das la infraestructura necesaria de parte del Estado, y eso se va a ir a Corrientes, como está pasando ahora, o se va a Paraguay, como está pasando ahora. Todas las decisiones de inversión del norte hoy se están yendo a Paraguay. No están quedando, ni siquiera, no hablamos del norte, no están quedando ni siquiera en la Argentina. Desarrollos inmobiliarios, gente que está trabajando campos,
gente que está instalando nuevas unidades de producción industrial, se nos están yendo a Paraguay. Otro sector de la provincia se está yendo a Uruguay. Entonces, si no se le brinda determinada seguridad, obviamente, vuelvo a repetir, primero macroeconómica, ahora, si no se le brinda la infraestructura, supongamos con esta macroeconomía, una empresa quiere invertir y el Estado no le brinda determinadas cuestiones y se va donde el Estado le brinda esas cosas. Senador, más allá de que no falta tanto, ahora viene el Mundial y parecería que hay un paréntesis en la política, pero estamos ya mirando el 2023 y el proceso electoral. ¿Va a haber un nuevo frente de frentes, así llamado, en la provincia de Santa Fe? Juntos por el Cambio, el Frente Progresista o el Socialismo. ¿Se va a dar o no? Bueno, es lo que queremos. Creo que todos queremos eso. Todos estamos trabajando para eso, por lo menos nuestro sector, no sé si todo, pero nuestro sector está trabajando para eso. Queremos que ese frente opositor exista. Creo que también una parte importante de la sociedad santafesina quiere que los políticos nos juntemos para hacer mejor las cosas, porque ese es el objetivo, hacer mejor las cosas. Para hacer mejor las cosas tiene que haber determinados consensos dentro de los actores políticos que se quieren juntar para ganar una elección. Digo, no se trata solo de ganar una elección, porque después hay que gobernar, y hay que gobernar bien, para demostrar que uno puede ser mejor que el que está, ¿no? Entonces, eso es lo que se está trabajando, es decir, ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones, más allá de lo político, sino más bien de lo estratégico, de lo concreto, de las políticas públicas que uno quiere hacer para que la gente pueda estar un poco mejor. Y por último, ¿el norte va a tener un candidato a gobernador? La interna esta del Frente Grande o el Nuevo Frente. El equipo al que pertenezco va a tener un candidato a gobernador. El equipo somos Carolina Lozada, yo, Mario Barletta, como principales referentes dentro de la provincia, va a tener un candidato a gobernador. Pero siempre generalmente son o de Rosario y Santa Fe, con alguna excepción ahora de Perotti, del justicialismo, sí. Pero después siempre Rosario y Santa Fe. Un candidato a gobernador lo que tiene que tener es buenos oídos para escuchar. No hace falta de que sea de un lugar o de otro. Es decir, no hace falta que sea Rosario. Que sea candidato tiene que tener buenos oídos para escuchar a la gente de Rosario, ¿no? Porque no se puede, si es de Rosario, ¿cómo sabe lo que necesita el norte? Es decir, un buen candidato a gobernador tiene que tener buenos oídos para escuchar. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamaña. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias por estar. No, por favor, un gusto. Gracias por la invitación. A ver, hay tantas cosas para hablar, ministro, y la primera, naturalmente, es el tema de la sequía, porque cuando uno ve los reportes que dicen que, entre otros lugares, el sur de la provincia de Santa Fe, pero además aparece toda la provincia con muy bajo nivel de humedad en el suelo. Yo te diría que más que la provincia es gran parte del país, o sea, es un problema estructural donde los perfiles se han secado y hoy por hoy el cultivo más dañado es el trigo, o sea, nosotros estamos en expectativas de 8 millones de toneladas menos a nivel nacional, lo que de alguna manera vamos a tener algunos compromisos fundamentalmente en las exportaciones con dificultades de poder cumplirlos. Más o menos tracciona al mercado interno 6,5 millones a 7 toneladas para toda la industria panificadora argentina. Y tenemos, el año pasado fueron más de 20 millones en la producción y hoy estamos hablando de 7 a 8 millones menos. O sea que realmente lo que queda para exportar es bastante menor. Y además hay un compromiso de exportaciones en función a que se habían abierto 10 millones de toneladas y que hoy, lo vemos con cierta complejidad. Y para los molinos santafesinos también, porque si bien Santa Fe no está liderando la producción triguera, tenemos una industria molinera muy instalada, donde no va a ser lo mismo comprar el trigo dentro de la provincia que salir a buscarlo al sur de la provincia de Buenos Aires con los costos que eso implica. Y por otro lado tenemos la zona ganadera del norte, tenemos la zona legumbrera cercana a Rosario, donde tenemos problemas serios. Y te diría que en general la lechería y la ganadería de intensiva está bien en cuanto a la oferta que la alfalfa produce. Sí, ahora yo leí la semana pasada el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que dice que se sembró solamente
5% de los lotes. Sí, claro. Bueno, depende de qué cultivo. A esta época del año, estoy hablando de noviembre. Sí, se refería a soja. A soja, sí, a soja. La soja de primera que se siembra ahora, te diría que es muy poco lo que se sembró. ¿Y ahora por qué? Porque no hay humedad en el piso, en el suelo. O sea, tenemos el perfil del suelo muy, muy seco. Entonces, y hace 10 días hubo una helada. O sea que esos procesos... para los maíces de primera que estaban sembrados los perjudicó mucho, y para otros cultivos, en el caso de las hojas, si vos sembrás y le pegó una helada, seguramente, y están así de chiquita, algunos problemas te puede traer. Hay mucha amplitud térmica y no hay un equilibrio en cuanto al clima. Bueno, en medio de eso, lógicamente una de las oficinas que primero se golpean es el Ministerio de la Producción. Ustedes salieron con unos subsidios ahora, o unos microcréditos para el centro norte. Te agrego que el timbre del Ministerio de la Producción suena para esto y para muchos otros temas, ¿no? Realmente es un embudo, decimos nosotros. Básicamente, ¿de qué se trata esto? ¿Que son 500.000 pesos por productor ganadero o algo así? Eso es un programa que nosotros estamos puliendo y que realmente estamos buscando a nivel nacional fortalecerlo. En esto tenemos dos vías, una a través del plan Ganar, que tenemos 400 millones y 500 millones más con el programa de emergencia nacional. Es donde ahí mañana justamente se reúne la Comisión Provincial de Emergencia y donde vamos a transmitir estas cosas que tienen que ver con la ayuda nacional. Y por otro lado, de esta manera estaríamos generando estos fondos, sobre todo vamos a trabajar sobre demanda y se va a monitorear cada distrito a los fines de realmente ser justos en cuanto a la distribución. Son créditos a tasa cero. ¿Tasa cero? Tasa cero, sí. O sea, ¿se devuelve el capital? Se devuelve. En verdad, nosotros no somos amigos de dar aportes no retornables, sino que hay que darle valor, por más que sea tasa cero, para que esos fondos vuelvan a la zona y se reciclen en futuros préstamos para cosas que puedan ocurrir. ¿Cómo sería? O sea, ¿usted lo aporta en forma directa o lo hace en ese fondo que tienen departamental? Así es, a través de las asociaciones para el desarrollo. Y a partir de ahí el productor presenta un formulario muy sencillo, con la firma de un ingeniero agrónomo y adosando las facturas de compra de alimentos y de esa manera se bajan los fondos. Bueno, y ahora le hago una pregunta, porque acá viene el otro tema, y en este caso porque hay sequía también en particular. En algún momento yo lo escuché decir a usted por el tema de la premura de la ley, porque uno de los problemas que tiene Santa Fe es la cantidad de arrendatarios. El 70% de algo 70%, así. sí. O sea, de los campos en Santa Fe hay alguien que lo alquila, por así decirlo. Sí. Y por lo tanto esos productores no pueden recibir los beneficios que se dan cuando hay una catástrofe, cuando lo que sea, ¿no? Lo pueden recibir en la medida que el mismo productor sea el dueño del propietario de la tierra, sea el que produce. En el caso que sea arrendatario, o sea que el que arrienda el campo, recibe el beneficio de aporte de capital de trabajo, de créditos para mitigación, o sea, para prevenir los problemas, como así también de estímulos a través de subsidio de prima a la utilización de los seguros agropecuarios. Y de esa manera nosotros estamos conteniendo gran parte del aparato productivo de la provincia. Es una ley, es un proyecto de ley al cual aprovecho la oportunidad para agradecer a los legisladores, tanto a Marcelo González, al diputado, como a Guillermo Cornaglia, que son los presidentes de ambas comisiones, como así también a todas las entidades con sus productores, como así también al INTA, a todos, a las universidades, a todos aquellos que participan de la Comisión Provincial de Emergencia, porque esto en realidad es un proyecto que nace en marco de un consenso importante y que realmente pone una herramienta en el tablero del productor que le va a permitir tener un elemento que lo atienda en situaciones como esta. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos una ley que ayuda a... En realidad no ayuda a nadie, porque, como bien decís, o sea, el que arriesga, el que produce, el que invierte, el que genera trabajo es el productor genuino, que muchas veces, como bien decís, es el que arrienda o alquila un campo. Entonces, salvo que en el contrato especifique que el que paga el impuesto inmobiliario es el que produce, se saca el beneficio de posponer o condonar el impuesto inmobiliario al propietario si no es él quien lo trabaja. Entonces creo que es mucho más justo, creo que sería una forma de reasignar recursos
a quien lo necesita, a quien arriesga capital. Y por otro lado, se usó muchísimo el sentido común, se usó mucho las herramientas tecnológicas que hoy tenés y que nos va a permitir realmente a Santa Fe poner a la vanguardia en cuanto a una herramienta que hoy yo diría que el país la necesita. Ahora le pregunto de otro tema que me interesa mucho porque yo lo escucho al gobernador, lo escucho a usted que dicen Santa Fe está exportando, cada vez es más importante en el mapa nacional la importancia de la provincia a la materia de exportaciones. Y encima tenemos un conflicto armado entre Rusia y Ucrania que complica la situación por el aumento de los combustibles o la energía, pero también el aumento de los commodities o la materia prima. ¿Cómo impacta esto en la provincia? Mira, yo te diría que el mercado internacional está muy selectivo. Nosotros tuvimos, yo creo que en estos últimos 2 meses, prácticamente 200 empresas han salido a distintas ferias internacionales. Han estado en Australia, han estado en la CIAL, en Francia. En estos momentos están en Singapur y en Vietnam. En este esquema de la región centro. Sí. Ha habido empresas en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Sinceramente Santa Fe es una máquina de producir, se respira trabajo, se respira exportaciones. Realmente tenemos más de 700 empresas que exportan. ¿700? Más de 700 empresas que exportan en 100 localidades de la provincia. O sea, en una de cada 3 pueblos de la provincia hay una empresa exportadora. Y donde hay una empresa exportadora, vos, la noticia no es la que se lee en los diarios nacionales ni en la televisión nacional. La noticia o la preocupación es otra. Me está faltando gente, me están faltando soldadores, torneros, me está faltando electricista. ¿Mano de obra calificada? Calificada. Por eso hoy te cuento que miles de jóvenes en la provincia se están capacitando a través de los programas que tenemos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, para todos estos oficios que cada día más se necesitan y es lo que te demanda el empresario. Ahora, ¿y cómo los capacitan? ¿Escuelas técnicas? ¿Cómo es la forma? No, claro, se hace a través de... Yo te diría que mucho más que eso, se hace a través de los mismos ingenieros de las mismas fábricas. ¿En la fábrica capacitan? Sí, en la misma fábrica el ingeniero se convierte en docente y muchas veces son no solamente los ingenieros, sino que son los idóneos en cada uno de estos rubros y ahí los jóvenes van. ¿Y en eso qué tiene que ver el ministerio? No, nosotros financiamos todo el costo. Todo el costo que significa que de alguna manera contempla esta capacitación. Con eso continuamos luego con el programa Mi Primer Empleo, con el Ministerio de Trabajo, y a partir de ahí se le da la posibilidad, una vez capacitado, que ese operario quede en esa empresa. Cada puerta que se abre al trabajo es una puerta que se le cierra al delito. Yo creo que es la mayor contribución que podemos hacer desde el Ministerio de la Producción hacia los problemas que hoy tiene el país. No tengo la menor duda. 2 cosas muy concretas, la educación, la capacitación y la producción. Son los pilares que esta provincia tiene, valora, el contexto familiar, la posibilidad que estos chicos, que estos jóvenes se realicen en el lugar donde nacieron, donde viven y donde están sus amigos y su familia. Yo creo que es ahí donde, desde Omar Perotti hasta todo el equipo, tenemos muy claro esta consigna. Caminos de la ruralidad, conectividad, todos los esquemas de capacitación, todo lo que tiene que ver con el boleto educativo gratuito rural, son cuestiones muy... Es una impronta clara que te marca las necesidades concretas, que, reitero, son cosas que vos ves en el rostro de la gente, se les llenan de lágrimas los ojos cuando ven un camino y la posibilidad de ir a la escuela todos los días, de poder educarse, de poder sacar la producción. Esas cosas son las importantes y son las que te movilizan y te dan energía para meterle para adelante. Ministro, en algún momento me acuerdo que Santa Fe, con la industria que tiene, en cosechadoras y demás, tenía mercados abiertos en Rusia, en Ucrania, sí, en Europa del Este, digamos. ¿Ha afectado eso? ¿Se han caído los contratos a partir de la situación que viven, ¿no? Mira, si se quiere es una infidencia lo que te voy a contar, pero nosotros, las empresas siguen vendiendo, siguen produciendo. Ucrania y Rusia son mercados muy importantes para la Argentina, como lo es Rumania, como lo es España, como colocamos una sembradora en Estonia, decíamos anoche. ¿En Estonia? Claro, que es uno de los 3 países bálticos y que yo estuve hace 4 años por motivos, no estaba en la actividad pública y realmente nos conocimos queríamos conocer con unos amigos esta parte del mundo y luego estaba el Mundial de Rusia y
y Estonia está 7 meses bajo nieve. Y en mi vida pensé que íbamos a vender una sembradora en Estonia. Bueno, hoy hay una empresa de acá a 300 kilómetros que ha colocado una y creo que va por la tercera. Así que imagínate el poder de reconvertirse que tienen nuestras empresas y nuestros trabajadores. Recién hablábamos fuera de cámara de lo que es Vaca Muerta, de lo que es Rincón de los Sauces y Añelo. Hoy tenemos más de 100 empresas que están exportando, si se me permite el término, a Neuquén. Digo exportando porque es prácticamente una exportación, porque tenés que generar toda la logística, no solo la venta, sino la logística de trabajar en un lugar agreste donde trabajan máquinas que producen miles de millones de dólares y donde no se pueden detener, son procesos continuos. Entonces, a ver, ¿son empresas santafesinas que venden en Vaca Muerta? Sí, claro, tenemos más de 100 empresas que venden desde maquinaria. ¿Y qué tipo de cosas se venden? Bueno, ahí tenés maquinaria pesada para el fracking, lo que es el choque es el proceso donde a través del agua y a través de la presión se genera dentro de la tierra a unos 300, 400 metros la rotura de la piedra para que después de ahí pueda salir gas o petróleo. ¿Y eso se hace acá, en Santa Fe? Eso no, esas máquinas se hacen acá. Muchas de esas máquinas se hacen aquí. Entonces, y acá cerca nomás. Pero como eso también se hace ropa de seguridad, tenemos cada operario de la industria del petróleo tiene calzado especial, tiene casco, sí, claro, tiene ropa ignífuga. Entonces todo eso hoy hace que tengamos un mercado muy, muy importante para nuestras Eso tiene que ver con la reunión que tuvieron en Rosario, ahí, con el tema del petróleo, la minería. Exactamente. No, ahí hay, a ver, no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, ahí tenemos que tener una estrategia, una logística muy clara. Vos imaginate que estás con procesos de producción continua, entonces una máquina que se rompe necesita el repuesto ahí en just time, ¿no? Entonces, la idea es tener un lugar logístico donde tengamos el stock de repuesto y la presencia de técnicos y un vuelo permanente desde Rosario, como en alguna vez lo tuvimos, y que no solo permita el viaje de los empresarios, sino de los técnicos y de aquellos especialistas para resolver problemas just in time. Bueno, y ahora aprovecho para preguntarle otro tema que, entre otras cosas, vino Evo Morales hace apenas unos días y se fue sorprendido del biodiesel. Sí, claro. Y fue a conocer, estuvo recorriendo algunos lugares y yo quiero ya empezar a tratar este tema con una relación con Bolivia. ¿Cómo está Santa Fe con este tema? Nosotros estamos hoy mejor, estamos, te diría, con las pymes trabajando muy bien. Tenemos este incremento del corte, posibilitó que nuestras empresas estén prácticamente trabajando, no te digo a full, pero con una capacidad instalada del 70-80%. O sea, ¿puede abastecer las necesidades? Sí, claro, hemos sustituido importaciones, te diría, en 1 millón de toneladas prácticamente de importación de gasoil. Que se la cubre con el biodiesel santafesino. Exactamente, que además son dólares que necesitas para todos los reclamos diarios que tenemos de las empresas santafesinas que siguen produciendo, que no se detuvo ningún proceso productivo y que realmente necesitan un insumo que vale $1 y lo transforman en $10 que lo exportás a 135 mercados. Yo creo que es ahí donde el gobierno no puede hacer oídos sordos, donde nosotros tenemos un superávit expo-impo de más de 12.000 millones de dólares. Entonces creo que Santa Fe tiene argumentos suficientes como para que estos reclamos que se plantean con total justicia y con una necesidad real, cada empresa que llevamos en el reclamo hacia la nación es porque previamente la hemos estudiado, la hemos analizado y sabemos que realmente se necesita. Porque, hay que decir y ser sinceros, en esta situación se cae porque no faltaron los vivos que utilizaron divisas para cuestiones no productivas. Entonces, ante esta situación están pagando justos por pecadores y hoy tenemos decenas, centenas de empresas. Santa Fe tiene más de 6.000 pymes. O sea, seguramente, mira, ayer estuve en Román, antes de ayer estuve en Román, una empresa que posiblemente el 90% de los santafesinos no la conozca, que tiene más de 100 operarios, una fundición. ¿Sabe a quién le vende? Le vende a Toyota y Iveco. Y está en Román. Ahí, por eso cuando Omar Perotti plantea estas grandes obras que tienen que ver con enterrar tubos, que no se ven,
tiene que ver con esto, con tener gas, con tener conectividad. También tienen problemas de conectividad, con tener potencia eléctrica, con tener agua potable. La mayor obra que se está haciendo en la historia de la provincia en cuanto a la provisión de agua potable, te diría que a más de 1 millón de santafesinos realmente se hace con una inversión enorme en esta gestión. Creo que acá se siente, se respira y se hacen estas cosas en base a la convicción de sentir a la producción como el pilar fundamental junto con la educación en el crecimiento de la provincia y del país. Recién hablábamos del tema del dólar y cómo impactan en la pyme santafesina o en las empresas santafesinas y de las necesidades. ¿Hay empresas que se han quedado sin stock o no pueden traer algo que necesitan por una cuestión de que no les autorizan la compra de dólares? Yo creo que hay que ajustar este mecanismo que sea hoy que está en marcha. Creo que adolece de algunas cuestiones puntuales y excepcionales que son las que nosotros estamos reclamando a nivel nacional y de hecho tenemos un diálogo abierto y permanente con el gobierno nacional. Pero tenemos argumentos suficientes, o sea, lo que te decía recién, o sea, tenemos más de 12.000 millones de diferencia entre Expo e Impo de dólares anuales. La que sigue es Córdoba con 7.000, o sea, estamos... Santa Fe lidera el ranking de la balanza. Totalmente, entre exportaciones e importaciones. O sea, te reitero, estamos por arriba de los 12.000 millones de dólares anuales contra 7.000 y algo de Córdoba, que es la segunda provincia. Entonces, ya con ese número te diría que es elocuente el hecho de que cada dólar que se importa lo multiplicamos por 10 en la producción de bienes de capital que luego se exportan o se vuelcan a cualquiera o al mercado interno o a vaca muerta. Pero son procesos de transformación. Seguramente cualquiera de estas 7.000 empresas necesitan un componente que no se produce en el país. O sea, te diría que es un trabajo diario de que no se detenga ningún proceso productivo en la provincia. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un gusto. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano. Ministra, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, ministra, hay muchos temas. A ver, yo estoy seguro de que usted es una de las personas que más conocida se hizo a partir de la pandemia, porque estaba en la casa de por los televisores en toda la provincia. Por una necesidad, pero bueno. Y tiene una visibilidad que no tienen la mayoría de los ministros. Pero, ¿la pandemia terminó o no terminó? ¿Qué pasa con el tema del COVID? Si vos me preguntás, la Organización Mundial de la Salud no dio el final de la pandemia, porque en algunos países todavía hay algunos coletazos. Si miramos Argentina y miramos nuestra provincia, nosotros podemos decir que estamos en la transpandemia o al menos saliendo. Hoy no es algo que esté implicando un riesgo. ¿De la mano de qué? De la mano de la vacunación. Sí. Esto comenzó como un virus nuevo, desconocido, para el cual no teníamos ningún tipo de defensas. Pero hoy, a partir del el contacto con el virus salvaje, digamos, con los contagios, más la vacunación, hoy es un virus que nos vamos a exponer y lo atravesaremos como una enfermedad estacional más. ¿Hay gente que no se vacunó? Poca. En la provincia tenemos una vacunación del 92%, altísima. Ajá. O sea, es un muy buen porcentaje. ¿Y los que no se vacunaron, que son los menores o la gente que dijo, no, yo no me quiero vacunar? Es muy poquito que no quiso. Hay, obviamente, pero es muy poquito. Porque yo te digo el 92% tomando el total. Y vos tenés ahí los chiquititos que no tenían indicado. Y el grupo que no se vacunó prácticamente, que estaba indicado, era el de 6 meses a 3 años. Ahí hubo muy poquita vacunación. Pero de 3 años en adelante tenemos muy buen porcentaje de vacunación. En la reunión del Consejo Federal de Salud se habló de un nuevo refuerzo, la 5ª dosis o el tercer refuerzo que se va a dar en todo el país, en Santa Fe. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuándo será eso? Lo vamos a anunciar para la semana entrante, a partir del próximo lunes. Está más que nada indicado para mayores de 50 años y personas que puedan tener algún tipo de inmunodepresión. En ese grupo, básicamente. Pero si pasaron 120 días de la última dosis, tenés más de 50 y algún riesgo inmunológico... lo óptimo sería vacunarse. Sí. ¿Y las dosis están? ¿No hay problema con Sí, dosis hay. En realidad, si vos me preguntás, yo haría más hincapié en aquellos que no se pusieron la 3ª y la 4ª.
Y tenemos un grupo, hay gente que no se colocó los otros refuerzos y de pronto es interesante tener las 4 dosis, aquellos que no se la hayan colocado. Y en ese caso, el lugar de vacunación es el... Hoy se descentralizó ya absolutamente, los megavacunatorios no es una necesidad actual, pero en los centros de salud, en los hospitales, en los sanatorios, en todos los vacunatorios habilitados están las vacunas de COVID. En este caso, ¿qué vacuna? ¿De qué Hoy laboratorio? tenemos Moderna. Moderna, sí. Se terminó el problema ese de qué laboratorio, que la gente preguntaba, me parece ¿es que rusa, no rusa? Hubo toda una... Claro, al principio era vacuna sí, vacuna no, rusa. La verdad es que los estudios que hicimos en la provincia de anticuerpos, de eventos adversos, todo lo que vimos, yo te diría que la vacuna Sputnik, la rusa, fue de lo mejor. Ajá. Fue una de las mejores vacunas. Porque se midió eso en Rosario, UNR, la UNL también acá. Sí. Muy buena vacuna. Pero bueno, todas demostraron también eficacia, así que por eso nuestra población ¿Qué ha pasado? tuvo buena Porque cobertura. El tema de la pandemia, entre otras cosas, hizo que muchos padres dijeran, no voy a vacunar a los chicos, sobre todo especialmente ahí en el 2021. ¿Cómo estamos hoy con respecto a la vacuna de los más chiquitos? No, lo que pasó fue en el mundo, un fenómeno mundial. La gente dejó de acercarse a los centros de salud. Me refiero al sanatorio, al hospital, claro, al que si fuera. No una urgencia. Se fue menos a la atención de salud. Y ahí esta vacunación, que cuando uno iba al pediatra, te revisaba, te medía y demás, decía, che, tales vacunas se fueron quedando de lado. Esto es un fenómeno mundial que bajó el porcentaje de vacunación. De la mano de esto, no olvidemos además un movimiento antivacunas muy importante, muy en Estados Unidos y en Europa. Sí. Entonces hizo que enfermedades que estaban erradicadas, y me refiero a la polio o al sarampión, aparecen casos. Y hoy cuando ya vimos casos en Brasil, la globalización hace que esos casos estén a un avión de distancia de nuestro país. Por lo tanto, hoy lo que estamos haciendo es una campaña muy fuerte de vacunación triple viral, que es sarampión, papera, rubiolas, y la de la vacuna para polio, que se está utilizando, la Salk. Eso es desde los 13 meses hasta 4 años, 11 meses, 29 días, es decir, hasta cumplir los 5. Sí, y ustedes qué han notado, ahí hay un alto porcentaje. Se tardó, ¿no? estamos subiendo, hoy estamos en la provincia en un 63%, así que vamos a continuar con la campaña. Las campañas tienen estas características, tienen un periodo de comienzo y de final, porque se intenta en ese poco tiempo vacunar muchas personas, pero en este caso, de la mano de la pandemia, lo que fue toda la vacunación COVID, en cansancio general en las personas, no quieren hablar de vacunas. Entonces, costó un poquito más. Pero bueno, estamos yendo en el puerta a puerta, jardín por jardín, o sea, se está vacunando la gente, los niñitos, mejor dicho, niños y niñas, y seguiremos un poquito más hasta completar la vacunación. Ministra, indudablemente que hay un antes y un después de la pandemia. Obvio. Y en materia pública también. Y yo he visto que en ese marco de una reconversión de la utilización de recursos que se utilizaron durante la pandemia, aparece este tema de la telemedicina, que era algo que antes no se conocía. De repente ahora muchos obras sociales por una aplicación hablan con el médico sin ir a la consulta habitual. ¿Y cómo ha instrumentado eso? ¿Cómo lo están haciendo en el sistema público? Te haré un poco de historia. Antes de la pandemia se discutía si se debía aprobar o no la telemedicina, la videoconsulta. Había todo un tema a nivel de los colegios médicos y demás que tenía que ser presencial y demás. Creo que la pandemia nos vino a dar vuelta muchos conceptos y vino a ser un gran catalizador de apresurar lo que es la salud digital y demás, porque fue una realidad, es una realidad. Y en nuestra provincia, que yo siempre digo son 133.000 kilómetros cuadrados, es una provincia muy extensa, muy heterogénea también, claro, con una distribución no homogénea, lo mismo, del recurso médico también. Entonces, ¿qué se hizo? Mirá qué interesante. En contexto COVID, nosotros desarrollamos una herramienta que fue maravillosa, que fue el 0800. Sí. Esa herramienta desde la cual los santafesinos y santafesinas accedían, más allá de ser el sistema estatal, o sea, del sistema privado, para la consulta, para hacer una pregunta, para pedir un hisopado. Mucha contención se hizo a partir del 0800. Nos quedó un equipo muy armado que se reconvirtió entonces. Ese equipo que ya sabía la atención telefónica, ya tiene toda una formación en este periodo, se reconvirtió a lo que es la telemedicina. A ver, ¿cómo es? ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, hoy funcionan, digamos, como locación en el CEMAFE.
Sí. Tenemos toda un área logística, después tenemos todos los operadores telefónicos y tenemos boxes separados donde los especialistas tienen la atención directa con el paciente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Hay varias etapas. Una primera de rastrillaje, es decir, nosotros tenemos por nuestro sistema lo que llamamos adscriptos, que es personas que las tenemos que se venían atendiendo, estamos estudiando ahora hipertensión, diabetes, obesidad, dislipemias. Los tenemos y vemos que de determinada persona, hipertensa suponte, no se ha controlado en toda la pandemia. Se la llama. O sea, se está haciendo un filtrado de las personas que tenemos identificadas y se las va llamando por patología. Hay distintos grupos trabajando esto. Las personas se sorprenden de todo esto. Claro. Hemos visto que no se ha controlado. No, en realidad sí, porque estoy yendo al sistema privado. Ah, bueno, ok, pero usted... Bien, muy bien. O no, realmente, bueno, perfecto. Quiere que le demos un turno para que lo vean en su centro de salud y lo van direccionando. La verdad que no tengo ganas, no tengo tiempo. Fantástico. Lo vamos a hacer nosotros, entonces ya lo contactamos mañana en qué horario o pasado con un especialista, entonces hace la vía telefónica. Hacemos todo el intento de ubicarlo, ver cómo está con su tratamiento y acercarlo al sistema de salud. Si hay un inconveniente, lo podemos hacer por vía digital. La otra modalidad que se usa mucho es el médico de una determinada localidad que está viendo a los pacientes, que ve todos, dice, che, este cardiológico lo tengo que derivar a Santa Fe para cambiarle la medicación. Bueno, ahora en vez de eso, el médico con el paciente al lado nos pide un turno y el especialista... O sería una interconsulta. Claro, digamos. pero con el paciente. Entonces, con el paciente claro, al el lado. paciente, entonces hacen la interconsulta y el paciente no se tiene que movilizar. Entonces el médico mismo le dice... ¿Eso ya está funcionando? Eso ya está funcionando. Y la tercera modalidad son pacientes que a lo mejor necesitan la consulta directa. Todo esto ya se hace en boxes separados donde te invito un día que los conozca, está el médico con sus auriculares, la pantalla y va teniendo las distintas consultas. ¿Y eso? Es muy interesante, ya empezamos, sí. Ajá. Sí. Digo por el tema de las distancias, por una persona de Las Toscas o no sé, exacto, de Ceres. Comenzamos con Centro Norte, justamente, que es donde tenés mayores distancias, claro, y también menor distribución de algunas especialidades. Entonces, en esta zona es la que empezamos, Centro Norte, sí. ¿Y en el caso de Rosario, va a tener un centro similar? ¿O Rosario vamos a replicar. De cualquier modo, el sur tiene una realidad diferente. Hay más cantidad de especialistas y hay menores distancias. De cualquier modo, sí. Ya se está haciendo, hoy lo que se está haciendo es el rastrillaje. Es decir, ver dónde están los pacientes, si no fueron, pero también lo vamos a ir replicando. Bueno, hablando de eso, comenzó aquí, que era donde más necesidad había. Hay un tema que tiene que ver con el recurso humano. Porque en algún momento yo he hablado con varios presidentes comunales que me planteaban, en el norte no se consigue nunca que venga un médico, al Sanco, no hay forma... porque están en Rosario, están en Santa Fe, se concentra todo en las grandes ciudades, y falta el médico rural. ¿Es así? ¿Cuesta conseguir? Cuesta, sí, es cierto. Generalmente el especialista, no solo el médico en general, se queda cerca de donde tuvo su formación. O sea, vos pensás que la universidad son 6 años mínimamente. Sí. En esos 6 años ya generó lazos afectivos, emocionales, amistades o genera su familia. Entonces no son tantos los que vuelven a su ciudad o localidad de origen o se van a afincar en una localidad diferente. Cuesta un poco, se está trabajando, un modo de trabajarlo era generar residencias, claro, pero bueno, también todo eso tiene su crisis particular, pero sí cuesta, sí, ¿verdad? Ahora, y sobre ese punto en particular, ¿es por una cuestión económica o por una cuestión de que por ahí... No sé, lógicamente viene del tema del arraigo ese o se queda para hacer una especialidad y se queda... No, viene el tema del arraigo. Nos pasa mucho que a veces vuelven porque son de una determinada localidad, fueron a formarse a Santa Fe o a Rosario y vuelven. Pero muchos ya no vuelven porque en esos 6 años armaron claro, su núcleo. Pero esto pasa pasa en el país entero, ¿eh? Se mantienen cerca de donde están las universidades. ¿Qué está pasando con las residencias en pediatría? Ahí hay varios reclamos, Rosario. Sí. Ahí vamos a hacer 2 lecturas. ¿Qué está pasando con las residencias? Y después hablamos de pediatría. Sí. Porque en realidad no es la residencia de pediatría. Las residencias, te voy a contar algo. Las residencias, hemos hecho ayer todo un mapa. Las residencias en provincia de Santa Fe son las mejores pagas del país. Epa. Lo cual podrá ser no bueno o malo, pero hoy el valor que cobran es el mejor valor de todo el país. Y los residentes nuestros tienen todos
Quiero dejarlo muy claro porque lo reclaman y eso viene pegado a un reclamo que hay en Cava, que no tenemos nada que ver. Sí, aparece no en los tenemos medios nada nacionales. que ver. Sí. Los profesionales tienen todos lo que es antigüedad, el pago de lo previsional, o sea que después estos años de residencia tienen aportes y les sirven para jubilarse. Sí. O sea, todo eso lo tienen. Obra social, ART, tienen todo. O sea, no le falta nada. Y el sueldo hoy, no sé si es bueno o mal, pero es 230.000 pesos. Y es más que en Buenos Aires. el doble. Sí. Más del doble. Lo digo porque, bueno, uno respeta todo porque a lo mejor están solidarizándose con lo que ocurre en otros lugares. Pero hoy, no sé si bueno o es malo, pero es el más alto del país y tienen todos los otros ¿Cuánto se está pagando hoy una consulta a un profesional? Porque acá hay una ventaja. En su caso, ministro, usted ya viene del ámbito previo al ministerio, estuvo en el Colegio de Rosario, así que conoce bien el tema particularmente de los profesionales. Sí, toda una temática. ¿Qué es pediatra? Neonatóloga. Yo soy neonatóloga, así que una especialidad en crisis también. Bueno, ¿cuánto está cobrando un médico, un profesional, por atender una atención, más o menos? Y una consulta promedio está en 1.100 pesos. Eso es lo que paga el IAP o una obra social, más o menos. Claro, pero no se cobra inmediatamente. Es decir, cuando uno se atiende, recibís la consulta, las facturas a fin de mes, a lo mejor si van pronto son 60 días o 90 días, tenés que pensar que se cobra eso. Y después de ahí tenés los gastos y demás. O sea, hay toda una crisis en cuál es el valor de una consulta o del trabajo intelectual. Vamos más allá. Y de ahí viene lo que vos me preguntás, yo te dije, por eso lo de las residencias es un tema. Quizás esté en crisis la formación, la guardia y demás, pero la de Santa Fe cumple con todos los requisitos. El tema de la pediatría viene muy de la mano de esto. El pediatra, a un proyecto a largo plazo, su fuente de ingreso es o una guardia, y ya cuando uno pasa a la época de hacer guardia es la consulta solamente. Entonces, ¿por qué no eligen pediatría? Por el proyecto a largo plazo, creemos, porque ¿qué eligen? Anestesia, es lo primero que se elige, oftalmología, otorrino, dermato. Anestesia se paga mucho mejor. Sí. Mucho. Ajá. Claro, o sea, se eligen especialidades que tienen en un proyecto a largo plazo otro tipo de ingreso. Todo lo que es la consulta sola, el valor quizás esté limitado. Entonces, digo, la charla, la discusión, no es por qué no ingresar a una pediatría, es mucho más amplia y es nacional. Cuando ustedes... Lo estamos hablando, con los colegios y demás. Y ahora con el tiempo ya se puede hacer una evaluación mejor de cómo se comportó el sistema privado. Porque yo recuerdo que en muchos casos lo primero que decían en el privado, no, llama al hospital o ahí que están más preparados. Sí, fue heterogéneo, pero en verdad hubo colaboración, hubo articulación. En algún momento hubo que hablar más, menos, pero... Esa fue una gran fortaleza de esta provincia. Logramos una articulación del sistema público y del sistema privado para que las camas alcanzaran. Vos recordás que nosotros comenzamos con camas de terapia, en el sistema público había solamente 140. Entonces, 140 en el sistema público. Pero bueno, no estaba preparado para una pandemia, punto. Es eso. Entonces, bueno, hubo que aumentar y en esto articular con el sistema privado y llegamos a tener un tablero donde estaban todas las camas. Llegamos a tener 1.200 camas. Disponibilidad con las que se aumentaron. ¿1.200 camas críticas o lo que decíamos de terapia? No, llegamos a tener camas llegamos a tener 1.200 en el tablero. Sí. ¿Incluido el sistema privado? Claro, incluido el sistema privado. Sí, no se podía. Incluyendo el sistema privado. Por eso, esa articulación que logramos, que pudiéramos trabajar en forma conjunta, más allá del aumento que hizo cada uno de los sectores, pudimos trabajar en forma conjunta. Esa articulación fue básica. ¿Nunca faltó una cama? No nos faltaron camas. Alguna vez hubo alguna imagen que se mostró a alguien que estaba esperando un traslado. Era esperar un traslado y uno respeta todo. Pero la cama estuvo y las personas se pudieron atender. O sea no tuvimos, a ver, lo que se vio en otros lugares, la gente en la calle no accediendo al sistema de salud. A lo mejor ya teníamos un lugar, se tenía que trasladar hacia otro lugar, pero todos pudieron atenderse. En una situación, estamos hablando... la más extrema que hemos vivido todos en nuestra historia. Sí, nadie estaba preparado para No nos faltó oxígeno a nosotros. Digo porque faltó en lugares. No nos faltó eso. En otras provincias sí faltó. Vamos a hablar en otros países, por los dos. En otros países cercanos, sí. Hubo una crisis terrible con el oxígeno, por ejemplo. Con los respiradores y demás. Acá hubo una política nacional y federal
donde nosotros se repartieron desde Nación los respiradores, por ejemplo. Claro. Y también articulamos en darles también al sector privado, para que ellos también pudieran aumentar las camas y pudieran recibir los pacientes. Creo que ese fue ¿Y qué pasó con esos respiradores? ¿Quedaron ahí en el sistema privado? Esos quedaron, algunos se fueron devolviendo, algunos fortaleció, pero bueno, esos son los que nos dieron en comodato desde Nación. Los dio Nación, todos están con un comodato y demás. Sí, después ya cuando no van dejando usar, los vamos reutilizando. Bueno. Con una cantidad que hoy es excesiva quizás, pero bueno, en ese momento fue el modo de atender una situación extraordinaria. Ahora viene la parte de la entrevista donde la pongo más incómoda. A ver. Porque no vamos a hablar de salud. Mientras yo hablo de salud, usted está es lo mío. Como pez en el agua. Es lo mío. Y hace poco veo que empezó a incursionar en las redes sociales. Ajá. Antes no la veía y ahora la veo a... No sé un poco si son los reticente muchachos. era yo a las redes sociales. Sí, no usaba. No usaba, pero por decisión propia. Bueno, sí, yo tampoco uso, no ¿viste? tengo. Pero será que somos de otra generación. Es generacional, sí. Pero de repente ahora la veo, y la veo también en diferentes episodios, en diferentes lugares, y la pregunta, porque yo insisto con esto, que para mí, a usted le debe pasar algo que no le pasaba antes de la función pública. La conocen en toda la provincia. Y eso en política vale demasiado. La pregunta es muy simple. ¿Va a ingresar? Porque hoy está hablando de política o gestión en salud. En salud, gestión sanitaria, sí. Lo que vos me decís que pero la política es lógico que ponga la visión en usted como por decir, soy una persona que la conocen en todos los rincones. ¿Por qué no pasarla a la gestión política? Vos me decís que se me ven en distintos lugares. Siempre estuve muy movediza. Pero una cosa era en Rosario, otra cosa, hoy la conocen, va a Villa Guillermina y saben quién es. Sí, bueno, porque esta situación nos hizo tener que tomar un determinado liderazgo en salud para ordenar, como te digo, una situación extrema, y bueno, hubo que hacerlo. La pregunta es, ¿se va a meter en la arena política? No de salud. No, en estos momentos no es algo que esté en mi horizonte. O sea, te digo más, la última charla que tuve con el gobernador tuvo que ver con qué cosas quiere que siga haciendo en salud, qué cosas quiere que deje ordenadas, qué cosas... Telemedicina es algo que él quería, bueno, lo pudimos ir desarrollando y demás, pero hablamos de todo lo que tenemos que hacer en salud. Además falta un año. Pero la política tiene otros tiempos. Y los periodistas que hacemos política también. Está claro. No, pero digamos, lo mío es seguir con todo lo que es gestión sanitaria. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo. No, a vos, gracias.